Hola, hola chicos y chicas en casita. Continuamos nuestras clases de hoy. Y nosotros trabajaremos personal social. Todo este mes estamos conociendo la historia del Perú, la época del virreinato. ¿Cuándo se dio el virreinato? Con la caída del imperio de los incas a cargo de los tres socios de la conquista, Francisco Pizarro, Diego de Almagro y Hernando de Luque. El líder fue Francisco Pizarro, pero estos socios de la conquista, cuando gobernaron, hubo mucha injusticia y desorden, porque lo único que pensaban ellos era en enriquecerse. Así que no había un pueblo organizado. El rey de España, Carlos I, se enteró de toda esta mala organización. Así que dio fin al gobierno de estos socios liderado por Francisco Pizarro y envió en su representación al virrey, que era representante del rey. El primer virrey fue Blasco Núñez de Vega. Por aquí, chicos, observamos al rey Carlos I y al virrey, quien lo representaba. Porque recordemos que estando el rey en España, no podía ir y venir constantemente hasta el Perú. Así que el virrey lo representaba aquí en nuestro país. Él era el encargado de gobernar, de ordenar el virreinato en el Perú. Pero, ¿qué ocurrió en esta época, chicos? Recordemos que en el Tahuantinsuyo las personas estaban organizadas de una manera. El líder era el Zapa Inca y él veía que todos trabajen de la misma forma. ¿Recuerdan? Todos trabajaban por igual. Pero en el virreinato no ocurrió eso. También habían ordenado de una forma particular a todas las personas. En la cúspide de la pirámide estaban los españoles, eran los más importantes en la época del virreinato. Y por debajo de los españoles estaba el resto, el pueblo indígena y los esclavos africanos. Pero no todos trabajaban por igual, no. Los españoles solamente sentaditos mandaban, dirigían. ¿Y quienes trabajaban? Eran, adivinen quiénes, los indígenas y los esclavos africanos. Ellos trabajaban, eran explotados y maltratados. ¿Para quién trabajaban ellos? ¿Para el pueblo? ¿Para mejorar la comunidad? No, era para el beneficio de los gobernantes españoles, ¿no? En general, para todos los españoles que vinieron a vivir aquí a nuestro país y eran gente importante. ¿Por qué eran gente importante? Por el color de su piel. ¿Y por qué? Eran españoles, por su nacionalidad. Eran europeos. Bien, chicos, yo sé que de repente por ahí nos sentimos un poquito molestos, pero eso ocurrió hace muchos y muchos años atrás. La historia cambió, vivimos otra realidad, pero es importante conocer la historia del Perú. Por eso, el día de hoy vamos a conocer a la organización social del virreinato. ¿Cómo se da esta organización social en el virreinato? El rey Carlos I, quien era el rey de España, no podía venir constantemente al Perú, ¿verdad? Así que envía a un representante para mejorar el control de las colonias americanas, del pueblo americano. Recordemos que, por ejemplo, el virreinato del Perú conformaban también otros países vecinos. ¿Recuerdan la clase anterior del territorio del virreinato? Muy bien. Entonces, se necesitaba ordenar y organizar todas estas tierras que formaron parte de las colonias del virreinato. En 1542 se
formó el Virreinato del Perú. Aquí encontramos el mapa del Virreinato del Perú y los países que conformaron el virreinato, ¿recuerdan? Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, muchos países. ¿Y quién gobernaba todo este territorio? Era el virrey, el representante del rey. Era la máxima autoridad del virreinato. ¿Qué hacían? Organizaban de una manera particular al pueblo. Los españoles se encargaban de dirigir, de mandar a las personas a realizar diferentes actividades. Recordemos que en el virreinato, el pueblo, ¿cuál era la actividad económica que realizaban? Seguían chicos y chicas, la agricultura, la ganadería, la arquitectura. Pero, paréntesis aquí, la principal actividad económica fue la minería, porque los españoles encargaban al pueblo indígena a ir a las minas para extraer los minerales. ¿Qué tipos de minerales? Esas piedras preciosas muy valiosas. El oro, la plata, el cobre, que valían mucho dinero, pero no aquí necesariamente, ¿verdad? Sino que lo llevaban a España, en el continente europeo, en grandes embarcaciones. Miren la forma en que ellos trabajaban y se organizaban. Los españoles eran la máxima autoridad, mandaban a quién, al pueblo, a nosotros mismos en nuestro hogar en el Perú, a trabajar como esclavos. ¿Ven? ¿Qué habrá ocurrido luego? Había una clase social muy diferenciada. Los españoles estaban en la cúspide, en la cima, y por debajo de ellos estaban todos los demás, ¿verdad? Veremos la organización social en el virreinato. Estaban divididos en 4 formas muy particulares. Observemos la pirámide. En la cúspide se encontraban los españoles, ¿verdad? Hombres, mujeres que vinieron de Europa aquí a nuestro continente americano, se quedaron acá en nuestro país y ellos se encargaron de gobernar. Tenían cargos importantes, ¿verdad? Debajo de ellos se encontraron los criollos mestizos. ¿Quiénes eran los criollos mestizos? Los hijos de los españoles, pero que nacieron aquí en América. Nacieron en este continente. Ya no eran españoles, nacieron de repente aquí en el Perú. Así que eran denominados criollos y mestizos. Estaban por debajo de los españoles de nacimiento. Debajo de los criollos mestizos, que eran hijos de españoles nacidos aquí en América, estaba el pueblo indígena. Hombres y mujeres nacidos aquí en el Perú. Por ejemplo, porque también habían indígenas de otros países. Recuerden el territorio del virreinato. Y al final, debajo del pueblo indígena estaban los negros y mulatos. ¿Quiénes eran estas personas? Eran personas de raza negra que habían traído los españoles de África, chicos, pero adivinen para qué los trajeron. Para que sean sus esclavos personales de cada uno de estos españoles. En sus casas tenían un negro y mulato para que sean sus sirvientes. Ellos estaban en la última parte, en las faldas de la pirámide. Así que fue una clase social muy diferenciada. Eran clasistas y racistas. No nos olvidemos.
¿Por qué decimos que eran clasistas? Porque dividían las clases sociales, ¿verdad? Los que tenían cargos importantes, eran autoridades, estaban siempre en la cúspide, arriba. ¿Y quiénes tenían cargos importantes? Los españoles y sus hijos, ¿no? ¿Y por qué dicen que eran racistas? Ah, porque ellos también diferenciaban a las personas según el color de su piel. Los blanquitos siempre eran importantes, ¿no? Y las personas de color iban al final. Los dejaban siempre al último. Ahora veremos las castas. ¿Qué son castas? Me dirán ustedes en casita. Son las mezclas raciales. Porque en un inicio, les cuento, se quería que los españoles no se junten con personas diferentes, entre comillas, diferentes a ellos. Es decir, los españoles deberían juntarse y formar sus familias. Pero no fue así, chicos y chicas. ¿Qué ocurrió? Los españoles se juntaron en algún momento con indígenas o con personas de raza negra. Y ahí hubo la mezcla racial. Por ejemplo, un español más un indígena se juntan y tuvieron hijos. Esta mezcla de raza originó a los mestizos. Por otro lado, también hubo la mezcla de raza de un negro más un indígena. Esto originó a los zambos, que es un tipo de raza. Y con la mezcla racial entre españoles y la raza negra, ¿qué tipo de raza originó? Ah, chicos, a los mulatos. Pero mi Paola, no suena bien lo que estás diciendo. ¿No? Claro, chicos y chicas, no suena bien. Esta diferencia entre las razas, ya sea por el color de su piel, por sus rasgos físicos, lo originaron los españoles. Denominaron así indígena, español, mestizo, zambo, mulatos en la época del virreinato. Ahí se dio esta diferenciación racial. Recordemos, un español o una española más un indígena nos da una raza mestiza, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos esta raza mestiza porque nuestros antepasados fueron españoles con indígenas. Claro que sí. Un negro más un indígena puede ser hombre, mujer, ¿no? Por ejemplo, un hombre negro más una indígena tuvieron un hijo. ¿Cuál fue esa raza que resultó? Zambos. Así se denominaron. ¿Ven, chicos y chicas? Por último, una española con un hombre negro tuvieron un hijo y resultó la raza mulatos. Y yo les vuelvo a repetir, chicos y chicas, no suena bien, pero esta diferenciación de razas se produjo en la época del virreinato. Ya hemos conocido un poco mejor esta organización social que hubo en el virreinato y sabemos que fue muy diferenciada, ¿verdad? Siempre arriba estaban los españoles que tenían cargos importantes, eran normalmente los que mandaban y gobernaban a los pueblos. Y por debajo estaba el pueblo indígena y las personas de raza negra que habían venido desde África para ser esclavos aquí. Muy bien, chicos, vamos a copiar una pequeña pizarra y vamos a dibujar o pegar esta información. ¡Nos vemos!